Encontramos, amigos, con el laboralista Fernando Varela, con quien vamos a discutir esta sentencia de la Corte Suprema que, bueno, ha también despertado una fuerte controversia porque lo que hace en la práctica es sentar jurisprudencia para que las empresas puedan bajarle el sueldo a sus trabajadores, algo que había sido negado anteriormente por el Poder Judicial y que parecía pues escrito en piedra. Pues nada está escrito en piedra. Ya están piteando las organizaciones sindicales y seguramente esto va a traer cola. Fernando, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por la Explíquenos, invitación. por favor, cuál es el contexto de esta sentencia y por qué tiene este efecto tan, digamos, importante. En primer lugar, creo que tengo que precisar lo siguiente. A ver. ¿Van a haber masivas reducciones de remuneraciones? No. ¿Es un precedente vinculante? Tampoco. Es un caso particular. Es un caso particular y se tiene que ver a través de esa posición. ¿Por qué no sienta jurisprudencia? Porque para que una sentencia sea una jurisprudencia vinculante tiene que ser expresado de esa forma en la resolución. Eso no se ha hecho. Esto se trata de un caso particular donde una empresa que estaba en un proceso de liquidación… Red Star, ¿verdad? Sí, exactamente, toma la decisión entre mantener a flote económicamente la empresa o reducir las remuneraciones de un grupo pequeño de funcionarios de la alta dirección. Este grupo que percibía alrededor de 12.000 soles, en este caso el demandante, se le redujo por 2 años a 10.000 soles. Es decir, hay un criterio de proporcionalidad, razonabilidad, ha habido una motivación. A los directivos, ya al resto ya se había despedido al personal. No, simplemente a un grupo pequeño para que la empresa pueda desarrollarse económicamente. Es un detalle, sencillamente, Fernando, yo le preguntaba, según la información que aparece en la web, esta empresa está en Santa Anita, es importador, exportador y está dedicado a la elaboración y producción de panadería. Es una empresa panadera, para dar un contexto más o menos. No estamos hablando de una gran empresa. No estamos hablando de una gran Estaba en empresa. Problemas entonces críticos ya de capital, pues, ¿no? Exactamente. Y hay que recordar que la legislación actual, el Decreto Supremo 003-97, señala que son actos de hostilidad. Fíjate, la reducción inmotivada de la remuneración. Mira, si es un acto de hostilidad, la reducción motivada, debidamente motivada, no sería un acto de hostilidad. Eso es lo que ha fundamentado la sala al momento de determinar esta nueva denominación. ¿Quién determinó, perdón, repitamos, quién determina que la reducción motivada no era un acto de hostilidad? La sala los fija así, señala… En esta sentencia. Exactamente, Ya, que se puede hacer una interpretación en negativo. Es decir, si la ley dice que un acto hostil contra el trabajador es reducir de forma inmotivada su remuneración, quiere decir que se sostiene que puede haber una reducción motivada. Y ahora, cuando hablamos de una reducción motivada, tenemos que establecer que tiene que garantizarse realmente que la empresa está en una situación económica tan urgente que necesita rebajar la remuneración de un grupo de trabajadores, pero tiene que ser razonable, proporcional, por única vez, por un tiempo determinado. ¿Y quién lo puede definir? No es necesariamente la empresa, porque hagamos un ejemplo. Trabajamos los dos y podemos llegar a un acuerdo consensuado. Ahí no hay ningún problema, firmamos un documento que es un acuerdo voluntario. Pero si no llegamos a un acuerdo, yo digo, bueno, tomaré la decisión, te voy a reducir la remuneración. Pero si tú te das cuenta, pasado 2 años, 3 años, que la empresa ya ha mejorado económicamente y no se te ha regresado la remuneración anterior, tú puedes acudir a 2 instancias. La primera instancia es la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y decir, mira, acá hay un tema, se me ha reducido de forma inmotivada, no consensuada, mejor dicho, hace un par de años, pero ya no han regresado mi remuneración anterior, o puedes impugnarlo también a través del mismo Poder Judicial. En este caso… Ahora, pero reconozcamos que son trámites que hay que hacer, ¿no? Y que pueden tomar tiempo, ¿no? Entonces, o sea, cuando se abre la puerta a este tipo de situaciones, pues el trabajador tiene alguna razón en sentirse vulnerable, ¿no? Exactamente. Hay 2 temas muy importantes. En primer lugar, en el tema de la hostilidad, ¿ya? Un acto hostil, te dije, es una reducción inmotivada de la remuneración. Inmotivada se va a tener que interpretar no solamente en que no te digo nada. Una reducción inmotivada se va a interpretar adicionalmente en que yo te digo que hay una razón, pero no te la puedo demostrar. En ese caso, los trabajadores tienen un proceso… Una falsa motivación. Claro, un proceso muy rápido, que es el proceso de cese de hostilidad.
Un trabajador, y que escuchen todos los televidentes, si consideran que sus empleadores le han rebajado de forma inmotivada la remuneración, inmediatamente una carta notarial. Señor empleador, le doy 6 días para que usted cese el acto. 6 días. Si el empleador no cesa en 6 días, un proceso judicial donde el juez va a ordenar el cese del acto de la hostilidad. Si este es un caso particular que no debería tener consecuencias, de todas maneras eso es relativo, ¿no? ¿no? Es decir, porque también marca un precedente en el sentido que antes no se ha fallado así y ahora, bueno, sí hay un caso puntual en el que se falla de esta manera. Este caso es presentado por uno de los trabajadores, entiendo yo, uno de los trabajadores de estos directivos que considera sus derechos vulnerados, ¿no? Pero claro, la Corte falla diciendo, no, sí había motivación. Aquí lo que se está decidiendo es sobre el fondo de la motivación, en realidad. Porque si no era motivado, pues evidentemente la Corte no le habría dado la razón a la empresa. Exactamente, técnicamente no habla nada de motivación. Lo que se estudia es el tema de la posibilidad de no solamente reducir la remuneración de forma consensuada, empleador-trabajador, sino de forma no consensuada. ¿Qué sucede en este caso? El señor se le reduce la remuneración y el señor no presenta reclamo. Pasan 2 años y la empresa, sin mayor trámite y sin estar obligado, le retorna la remuneración que tenía. El señor ha seguido trabajando, ha llegado a los 70 años, se ha jubilado y recién jubilado dice, tengo 2 años donde no me pagaron adecuadamente, quiero que me paguen esta remuneración adicional y adicionalmente me paguen los beneficios sociales que me deberían. Y ha sido en ese caso que la sala ha señalado, un momento, tuviste la oportunidad, un acto hostil, que es el acto de hostilidad que estamos hablando, tiene que ser impugnado a los 30, hasta máximo los 30 días de realizado. Y habían pasado muchos años que el señor recién había, o el demandante recién había presentado su demanda. Eso también ha tenido en cuenta la sala. Ahora, yo tengo entendido que no es un criterio que se va a fijar. Tengo entendido que hay unos casos similares que se van a resolver en esta semana o en la próxima y la sala tiene un criterio, el mismo que han tenido antes de esta resolución. Esta resolución hay que observarla de una manera concreta a estos hechos. Es una empresa que ya estaba en liquidación, es una empresa que por causa objetiva económica podía... Es clave lo de una empresa que está en liquidación, claro, ¿no? Eso hay que subrayarlo. Hay un proceso formal de liquidación. No es una empresa que está o boyante o ni siquiera boyante, digamos, funcionando de manera regular. Es una empresa que está en proceso de liquidación. Ahí hablamos de un atenuante bastante importante. Y un proceso de liquidación que se pudo demostrar y que fue reconocido por el demandante en el proceso judicial y que en ese sentido tuvieron 2 oportunidades. O liquidamos o tratamos de hacerlo reflotar, y reflotaron. Las grandes empresas o la mayoría de empresas tendrían que demostrar una situación caótica, ya desesperada, para poder reducir la remuneración. O sea, no es que a cualquiera se le ocurre decir estamos en crisis económica o los números no son los que esperábamos y por lo tanto vamos a reducir las remuneraciones. Exactamente. Estamos hablando de una situación crítica, estamos hablando de un proceso de repente de liquidación que debe ser demostrado. Exactamente. Dos circunstancias. Si un trabajador considera que le han reducido la remuneración de forma incausada, no consensuada, mejor dicho, sin razón alguna, puede llegar la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, averiguar, inspeccionar, y si es falsa esa posición de la empresa, que hay un tema económico para reducir la remuneración, la empresa no solo está obligada a pagar la remuneración que tiene el trabajador, sino va a tener que pagar una multa. ¿En cuánto tiempo resuelve un caso de estos el SUNAFIL, por ejemplo? Es decir, porque siempre el temor, y uno puede entender la preocupación de los sindicatos en ese caso, es entrar a un pleito en el Poder Judicial, que puede tomar años y que puede tomar, entonces, ¿cómo hacer para no llegar al Poder Judicial? ¿Cómo hacer para tener una labor preventiva y que como reacción la SUNAFIL diga, esto para aquí? ¿Tienen ellos las capacidades? Las ganas tendrán, los recursos no creo. Lamentablemente, ese es un problema. Lamentablemente la SUNAFIL, y siempre que me han entrevistado lo digo, son poco más de 400 inspectores para todo el país. Pero van a tener que hacerse campañas. Yo creo que no vamos a llegar a eso, estoy seguro que van a haber en las próximas semanas noticias sobre casos similares que van a aclarar el panorama. Para terminar, ¿no sería lógico que el Tribunal Constitucional, seguramente algún caso de estos va a llegar, ¿no?, al Tribunal Constitucional, siente sí una jurisprudencia clara al respecto que permita
que las cosas no se desordenen en este terreno? Todo lo contrario, porque el tribunal tiene una resolución, o expidió una resolución que en el caso de la administración pública señala que sí se puede reducir de forma no consensuada las remuneraciones. Recuerda que el Estado tiene lo que se llama el ius imperium. Hace un par de gobiernos... Entonces de repente llega al sector privado y falla de manera similar, y ahí sí se acabó el tema. Recuerda que hubo un gobierno con un presidente de una manera encausada redujo las remuneraciones a todos los funcionarios. Alan García. Y no podía, digamos, impugnarse eso porque es una decisión del Estado. Eso lo manejó el tribunal, lo resolvió en ese extremo del sector público. En el sector privado es distinto porque entran otros criterios, ¿no? De voluntariedad, de consensualidad al momento de fijar las condiciones de trabajo y las condiciones remunerativas. O sea, para terminar ahora sí, en su opinión, digamos, la jurisprudencia está clara o no se ha definido como se debería. En mi opinión... ¿Quién define la jurisprudencia en este caso? ¿Es la propia Suprema? La propia Suprema. No lo ha hecho en este caso. En mi posición yo te diría lo siguiente, voy a terminar con lo que empecé. Uno, te aseguro que no van a haber masivas reducciones de remuneraciones. Dos, se tiene que analizar por caso concreto. Y tres, si las empresas consideran que van a reducir remuneraciones, van a tener que demostrarlo en vía judicial o en vía administrativa. Me dijiste perfectamente que, bueno, pasa el tiempo, pero igual va a pasar el tiempo, vas a tener que pagar la remuneración y vas a tener que pagar los intereses, sino también son las multas. Así que las empresas no se deberían arriesgar sencillamente no se deberían arriesgar. Comenzar a carruselear, digamos, los ingresos. Lo que sí yo recomiendo es que esta norma, la 9463, que es una norma del 41, tiene que ser revisada y tiene que ser actualizada, y ser más precisa, ¿no? Ser una norma que precise en qué circunstancias y le dé una competencia, por ejemplo, ¿a quién? Yo creo que al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene la competencia para resolver ceses colectivos, por ejemplo. Si una empresa está mal económicamente, acude al Ministerio de Trabajo y solicita el trámite de ceses colectivos. Ese trámite también tendría que ser para la reducción de remuneraciones y así el Ministerio de Trabajo, mucho más rápido que un proceso judicial, determinaría primero si la empresa tiene esa causal económica que está invocando. Si no la tiene, no procede. Y si la tiene, ahí tendrían que determinar por cuánto tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Fernando Varela, por estar con nosotros esta mañana. Si el gobierno quiere formalizar y si es su interés, también debería ser su interés fortalecer a la SUNAFIL, ¿no? Que es, como sabemos y como estamos descubriendo acá, tiene apenas 400 inspectores para todo el país. Muy poquita cosa. Gracias otra vez por estar con nosotros esta mañana, 7:56. Vamos a una pausa. Regresamos.